Buenos días, especialmente para nuestras madres, las aquí presentes y las que nos acompañan también a través de la internet. Una maestra les dio a sus alumnos de segundo grado una lección acerca del imán y lo que el imán hace. Al día siguiente, en una prueba escrita, incluyó esta pregunta: tengo 4 letras, la M se encuentra allí, recojo las cosas, ¿qué soy? Cuando los alumnos entregaron sus pruebas, la maestra quedó atónita al encontrar que casi el 50% de los alumnos había contestado a la pregunta con la palabra mamá. ¿Cuántas mamás aquí todavía recogen las cosas de sus hijos, de sus esposos? Es cierto, las mamás recogen las cosas. Sin embargo, la madre tiene una función aún más elevada. ¿Saben cuál es, mamás? Orar por sus hijos. Orar por sus hijos. Por eso hoy quiero compartir con las madres en particular 2 peticiones que no pueden faltar en su oración por sus hijos. Y estas 2 peticiones han sido extraídas de la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ahora, si bien esta es la oración que Jesús hizo a favor de sus discípulos, razón por la cual se conoce como la oración intercesora o como la oración sacerdotal de Jesús, creo que todos los líderes, llámense pastores, líderes de grupo familiar, maestros de educación cristiana, líderes de ministerio, es decir, todos aquellos que tenemos personas a cargo y sobre todo papás y mamás, tenemos aquí un principio bíblico que necesitamos aplicar. Ese principio es el de interceder por las personas que Dios ha confiado en nuestras manos y orar por ellos lo que Jesucristo oró. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer por ahora los versículos 9 y 11. Juan 17, 9 y 11. En estos versículos que hacen parte del preámbulo de la oración intercesora de Jesús en este capítulo, el Señor Jesucristo nos confronta con 3 realidades. La primera de ellas es que la oración por los suyos es y debe ser un ruego. ¿Cómo debe ser su oración por sus hijos, mamá, papá? Un ruego. Yo ruego por ellos, dijo el Señor Jesucristo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Asimismo, entonces, madre, su oración por sus hijos debe ser no una simple oración como la que hacemos al levantarnos o al acostarnos, o como la que pronunciamos automáticamente en momentos de necesidad. No, debe ser un ruego desde lo más profundo de su corazón. Esa es la primera realidad. La segunda es que nuestros hijos realmente no son nuestros. ¿De quiénes son? De Dios. Fíjese lo que dice el Señor Jesús: ruego por los que me diste, porque tuyos son. ¿De quién son sus hijos entonces? Los hijos, papás y mamás, son una encomienda y son una asignación temporal de parte de Dios. Nosotros somos apenas administradores de sus vidas. El dueño es Dios. Y como aprendimos en la jornada de la administración de la vida, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, porque también vamos a tener que rendirle cuenta a Dios por la manera como administramos las vidas de los hijos que Él nos confió.
Y la tercera realidad con la que nos confronta el Señor Jesucristo en estos dos versículos que hemos leído es que la razón por la cual necesitamos interceder por nuestros hijos es porque ellos están en el mundo. Versículo 11, por favor. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, dijo el Señor, mas estos están ¿dónde? En el mundo. Ustedes y yo, hermanos, nuestros hijos, vivimos todavía en esta tierra, ¿sí? Pero sobre todo en medio de este sistema espiritual y moral alejado de Dios y de su palabra. Y el Señor Jesucristo, quien vivió en carne propia la presión de este mundo, sabe bien que necesitamos la intercesión por nuestros hijos para que no sean arrastrados por la corriente de este sistema. Pero ahora sí, ¿cuáles son esas dos peticiones que no pueden faltar en nuestras oraciones por los hijos? En primer lugar, que sean guardados del mal. ¿Qué debemos pedir por nuestros hijos? Que sean guardados del mal. Por favor, volvemos a la parte final del versículo 11 que tenemos ya aquí. A los que me has dado, Padre Santo, oró el Señor Jesucristo, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué hacía Jesús? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los ¿qué? Los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y el versículo 15 también. No ruego, dijo el Señor Jesucristo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del mal. Ahora, guardar aquí quiere decir proteger, preservar, sostener en medio de las pruebas, cuidar. Figuradamente significa ser mantenido en una fortaleza, no en una urna de cristal, pero sí en una fortaleza espiritual, una fortaleza moral, una fortaleza rodeada precisamente de oración, una fortaleza donde el Señor permitió que Martín Lutero se escondiera de sus perseguidores que querían quitarle la vida, y donde el Señor permitió entonces que tradujera el Nuevo Testamento al alemán y compusiera himnos como Castillo fuerte es nuestro Dios. De ese tipo de fortaleza estamos hablando, no de burbujas de cristal donde algunos padres quisiéramos tener a nuestros hijos, precisamente por las condiciones de los tiempos en que vivimos. Interceda entonces por sus hijos para que sean guardados del mal, del malo o del maligno, quien al fin y al cabo es la fuente de todo mal. Pida que sean guardados integralmente en todas las áreas de su vida, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en su voluntad, pero desde luego también en su espíritu. Porque los tiempos que vivimos, hermanos, como el apóstol Pablo los llama, son tiempos peligrosos, malos. En un sentido, nuestros hijos están más expuestos, son más vulnerables hoy al peligro y a la maldad que aquellos que crecimos en mi generación o en las generaciones anteriores a la mía. Mi generación, por ejemplo, no creció con un celular en la mano. No teníamos acceso al internet, ni mucho menos a las redes sociales. Para recibir una carta o para que la otra persona la recibiera había que esperar a veces un mes o más. Y menciono esto solamente para mencionar un medio de maldad potencial para los niños y para los jóvenes de esta generación. Recuerde una cosa así, papá, mamá, sus hijos van a ser guardados en el nombre del Padre. Guárdalos en tu nombre, lo que equivale a decir por el poder y por la autoridad, por el mismo carácter de Dios, quien es un Padre protector. Ustedes y yo y todos los guardaespaldas juntos que pudiéramos ponerles a nuestros hijos no van a ser suficientes para guardarles del mal. Solamente el poder del Señor puede hacerlo.
Y el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de cómo Él guardó a los 11 apóstoles que Dios el Padre confió en sus manos, pero lo hizo en el nombre del Padre, ni siquiera en su propio nombre, pero en el nombre del Padre. Ninguno de ellos se perdió, dijo, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Además de orar como mamá, hay algo más que usted puede hacer por sus hijos para guardarlos del mal. Hablando del rol que José y María cumplieron en relación con Jesús, la Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres, hablando de su crecimiento social, hablando de esa fortaleza que sus padres lograron construir en él para que enfrentara el mundo de entonces. El amor, la aceptación, el cultivo de la identidad propia van a ser el alimento que el alma de nuestros hijos necesita para enfrentar el entorno social, para aprender a relacionarse maduramente con los demás. Por eso, papás y mamás, ustedes necesitan equipar emocionalmente a sus hijos para que puedan hacer frente al mundo en el cual les ha tocado vivir. Los psicólogos nos hablan de la tremenda importancia de la actitud de los padres hacia los hijos, especialmente en los primeros años de vida, ya que el niño es como cemento fresco en el que cualquier huella va a quedar impresa de por vida y le va a beneficiar o le va a afectar en su relacionamiento con el mundo exterior. Pida por sus hijos que sean guardados del mal. Pero en segundo lugar, pida que sean consagrados a Dios. ¿Qué va a pedir usted por sus hijos? Que sean consagrados a Dios. Versículo 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y agregó en el versículo 19 diciendo, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, santificar aquí significa consagrar o dedicar enteramente la vida al servicio de Dios. Ore entonces que sus hijos puedan dedicar su vida a Dios. Y no les estoy sugiriendo aquí a que oren para que sus hijos sean pastores o misioneros. Si el Señor les ha llamado para hacerlo, amén. El Señor cumplirá ese propósito en ellos. No, pida que Dios sea realmente la prioridad 1A en sus vidas, para que en medio de su estudio, de su trabajo, de las circunstancias que les corresponde enfrentar, puedan cumplir la misión que el Señor les encomendó. Jesucristo nos dio ejemplo de esta santificación. Él se santificó, se consagró, se dedicó voluntariamente al cumplimiento de la misión que el Padre le encomendó. ¿Cuál fue esa misión? Dar su vida en rescate por toda la humanidad, por usted, por sus hijos, por mí, por los míos. Pero la santificación es también el proceso por medio del cual Dios va concediéndonos la victoria sobre el pecado día a día. Y ese proceso se lleva a cabo por medio de la palabra de Dios. De ahí su petición: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por algo la palabra de Dios se compara a sí misma con agua, con luz, con martillo, con espejo, porque ella va quitando de nuestra vida todas esas imperfecciones que nos impiden servir a Dios con excelencia, para que podamos entonces servirle a Él, complacer el corazón de Dios. De ahí que algunas versiones de la Biblia traducen el versículo 17 diciendo: prepáralos para servirte por medio de la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta, papás y mamás, ha de ser una petición que esté permanentemente en nuestro corazón y en nuestros labios a favor de nuestros hijos. Santifícalos en tu verdad. Pero además de orar para que sus hijos sean santificados por medio de la palabra, usted tiene una tarea que cumplir.
Y esa es la de instruir a sus hijos en esa palabra que es verdad y que es el medio de santificación. Así que enseñe la palabra de Dios a sus hijos por medio del ejemplo. La primera y más importante pedagogía es el ejemplo. Los papás y mamás hemos de ser entonces modelo de obediencia en la casa. Estas palabras que yo te mando hoy, dijo el Señor, estarán sobre tu corazón. Si usted va a enseñar a sus hijos a obedecer a Dios, el primero que tiene que obedecer a Dios es usted. Si usted va a enseñar a sus hijos a amar a Dios, usted debe ser ejemplo de amor a Dios en casa. Debe encarnar ese amor a Dios. Enseñe la palabra por medio del ejemplo, pero enséñela por medio de la repetición. Y las repetirás, dijo el Señor, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios conoce el valor pedagógico de la repetición. Se dice que una persona necesita oír una instrucción hasta 7 veces para comenzar a entenderla. Ahora, esta no es una excusa para que usted vaya entonces a casa a decir, bueno, el pastor dijo que necesito que me repita las cosas 7 veces. No, esa es una estadística que no tiene que aplicarse necesariamente a usted. Pero por eso Dios nos repite una y otra vez la misma enseñanza hasta que por fin la comprendamos y sobre todo comencemos a obedecerlo. Como padres entonces hemos de practicar lo que yo llamo una cantaleta santa. Cantaleta sí, pero santa también. Si a su hijo no le gustan las espinacas en la ensalada, por ejemplo, pues hay que dárselas en crema o en una torta bien atractiva para que se beneficie de los nutrientes de las espinacas. Pero así mismo hemos de hacer con los principios de la palabra de Dios. Hemos de hacerlo en todas las formas y circunstancias posibles, como las que la Biblia menciona, estando en la casa, yendo de viaje, acostados o levantados, trabajando, estudiando, en la vida pública, pero en la vida privada. La educación cristiana, papás y mamás, no se limita al domingo y al templo, como creen muchos. No, la formación en la palabra de Dios es una escuela permanente que tiene como sede principal no el templo, sino la casa. Y como maestros permanentes, no los pastores o los maestros de educación cristiana, sino los padres. Enseñe la palabra por medio de la repetición, pero enséñela también por medio de una relación permanente con ella. Y las atarás, dijo el Señor, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La exhortación de parte del Señor para nosotros aquí es a que procuremos un vínculo cada vez más fuerte entre nuestros hijos y la palabra de Dios, que ella está presente en nuestras acciones, representadas en las manos, que ella esté presente en nuestros pensamientos, representados en la cabeza, pero que sobre todo esa palabra esté presente en la familia, representada en la casa. Muchos papás y mamás descargan la responsabilidad de la formación moral y espiritual de sus hijos en la iglesia o en la escuela o el colegio, olvidando que los primeros maestros del niño deben ser sus propios padres. Es a los padres a quienes el Señor manda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como iglesia, a través del Liceo Musical Shalom, hacemos lo que esté a nuestro alcance y procuramos hacerlo lo mejor posible, pero no para sustituirles a ustedes, papás y mamás, porque ese trabajo es insubstituible. Ustedes son los primeros llamados por el Señor para ser los maestros de sus hijos. El hogar cristiano es el taller del maestro,
En él se lleva a cabo silenciosamente, con fe y amor, la operación de moldear el carácter. Es en el hogar. Por si acaso, en la cultura judía, la madre era la encargada de impartir la enseñanza a sus hijos hasta que ellos alcanzaban cierta edad. Por eso tenemos en la Biblia ejemplos notables de mujeres que instruyeron a sus hijos en la palabra de Dios. ¿Puede recordar usted los nombres de algunas de estas mujeres? Mujeres como Ana, con su hijo Samuel, María con Jesús, Loida y Eunice, la abuela y madre respectivamente de Timoteo. Interesantemente no se mencionan los nombres del abuelo y del padre de Timoteo, pero sí los de su abuela y su madre. Y el apóstol Pablo hace referencia a que la fe de Timoteo fue una fe que pasó de generación en generación. Por eso, mamás, comiencen su discipulado por casa. Sean maestras de sus hijos. Discipulen a sus hijos, en primer lugar, con el ejemplo. Háganlo después con sus palabras. Usen bien las capacidades que Dios les dio a ustedes como maestras, su sensibilidad emocional y espiritual, su sentido de lo práctico y de lo concreto. Son herramientas únicas en sus manos para que puedan formar a sus hijos en el temor del Señor. Y si usted de las que dice, no, es que a mí ya se me pasó la vida, ya no tengo edad para estar lidiando con niños. Para hacerlo no hay edad. Si usted es ya una mujer madura en años o en experiencia, escuche lo que la palabra del Señor dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que esta responsabilidad todavía nos acompaña hasta el último día de nuestra vida. Ahora, si bien la responsabilidad de los padres es instruir en la palabra de Dios a los hijos, la Biblia nos dice cuál es la responsabilidad de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta mañana a propósito? Bueno, sí, todos somos hijos, ¿cierto? Pero me refiero a aquellos que están todavía en casa con sus padres. No bombriles, sino que no están todavía, como decían los antiguos, en edad de merecer. Hijos, he aquí el mandamiento de parte del Señor para ustedes. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. Y este consejo se encuentra en el contexto de la amonestación de un padre a sus hijos en contra de la fornicación, en contra de la inmoralidad sexual. He aquí las razones por las cuales debes obedecer el mandamiento del Señor a través de tus padres. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave, de la mujer promiscua. Seguir el consejo de sus padres le garantiza entonces, joven, señorita, protección, esa protección que usted necesita para recorrer el camino de la vida. La obediencia no es imposición, la obediencia es cobertura. Cuando usted obedece, se pone bajo la cobertura de Dios a través de sus padres. Mientras que la obediencia lo hará vulnerable a las tentaciones del camino, particularmente a las tentaciones sexuales.
Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. Padres, los hijos que nos nacen en la juventud, dice la Biblia, son como flechas en las manos de un guerrero. Las flechas se apuntan hacia un objetivo y luego se disparan. De igual manera, durante el tiempo que Dios nos presta a los hijos para que estén con nosotros, nuestra responsabilidad como padres es apuntarlos, es formarlos, es encaminarlos hacia un objetivo claro. Ese objetivo es el propósito de Dios para sus vidas, para que cuando llegue el momento oportuno podamos entonces soltarlos a la vida, para que sean personas prósperas bíblica e integralmente, por cumplir, por desarrollar el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Al renovar su licencia de conducir en una oficina de tránsito, se le pidió a una mamá que escribiera su ocupación. Y después de pensarlo un rato respondió: bueno, yo tengo un programa continuo de investigación en el laboratorio y en el campo. Trabajo en mi maestría y ya he logrado 4 créditos. Mientras la mamá decía esto, estaba pensando en que ese programa continuo de investigación es el que tienen todas las mamás con sus hijos, que ese laboratorio es el hogar, que la maestría es toda la familia, y que en el caso de esta mamá había logrado 4 créditos, 4 hijos. Por supuesto, el empleo es uno de los más demandantes en humanidades, y a menudo trabajo 14 horas al día, en realidad 24 es más real, pero el empleo es más desafiante que la mayoría de las demás carreras, y las recompensas son más satisfactorias que solo el dinero. Hubo una nota de respeto creciente en la voz de la oficinista mientras completaba el formulario. Se puso en pie y personalmente me pasó por la puerta. Convierte esto entonces a las abuelas en asociadas mayores de investigaciones en el área de desarrollo infantil y relaciones humanas, y a las bisabuelas en asociadas mayores ejecutivas de investigación. También eso convierte a las tías en asistentes de las asociadas de investigaciones. Mamás, ser madre es una gloriosa carrera. Por eso, si eres madre, tienes uno de los más grandes títulos que existen, porque estás formando las generaciones presentes y futuras. Y ojalá que lo hagas con la ayuda y con la sabiduría que viene de Dios, orando por sus hijos para que sean guardados en primer lugar, pero orando por ellos para que consagren, para que dediquen sus vidas enteramente al servicio del Señor. ¿Cuántas madres hay aquí en esta mañana? Pónganse de pie, por favor, y escuchen este mensaje cantado de parte del Señor para ustedes en esta hora. Mientras ese mensaje llega, yo quiero orar por ustedes, mamás, en esta mañana, y pedirle al Señor que les continúe haciendo sus instrumentos en la formación de esos hijos, hijas que Él ha confiado en sus manos. Padre nuestro, yo te presento a este grupo precioso de hijas tuyas, de siervas tuyas, de colaboradoras tuyas en el trabajo, en la tarea, en la misión de formar hombres y mujeres a la semejanza de Cristo. Yo te ruego, Señor, que las llenes de toda fortaleza, que las llenes de toda sabiduría, que las llenes de toda autoridad, que pongas en su corazón y en sus labios palabras de vida para sus hijos, y que hagas de ellas intercesoras permanentes por sus hijos, que rueguen por ellos de todo corazón,
es que tú, como Padre amoroso, que escuchas las oraciones de tus hijas y de tus hijos, entonces les concedan lo que pidan y sus hijos sean guardados de todo mal y sus vidas se dediquen a ti. Así lo pedimos en el nombre de Jesucristo.